Me gusta dar temas como estos de binaria, grafos y demás. ¿Y qué más dijiste? ¿Un hobby? Pues soy fan del baloncesto. Entonces, pues ese soy yo. Y pues hoy les voy a dar clase de binaria. Va. Antes de que empecemos, Manuel, perdón Entonces, por no haber hecho la semana pasada esto. ¿Sí estamos grabando todo bien? Protección. Por su atención, gracias. Eh, perfecto. Muy razonable. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. No sé si se ve. Ok. Espero que sí puedan verla. Aquí puse una lista de lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con la intuición, es decir, vamos a derivar cómo salió esta idea de la búsqueda binaria. Vamos a aprender a sacar la mitad, aunque este suene tal vez muy primitivo o que cualquiera lo pueda hacer. Vamos a ver por qué es importante saber cómo sacarla adecuadamente. Después vamos a aprender cómo implementar la búsqueda binaria con información precalculada o generalmente se utiliza un arreglo, ¿no? Y la otra implementación va a ser con información que vamos calculando al vuelo. Esto lo voy a explicar más adelante y finalmente vamos a aprender el uso de las dos implementaciones más clásicas de la búsqueda binaria, que es el upper bound y el lower bound. Ok, entonces voy a comenzar, voy a poner aquí un pizarroncito. Yo espero que todos me puedan escuchar y ver, no lo he confirmado. Confirma que se puede escuchar y ver. Muy bien, perfecto. Ok, entonces, denme un segundo, creo que esta cosa... Ok, denme un segundo, no sé por qué se desconfiguró mi tableta esta. Denme un segundo para configurarlo rápido. Parece que cuando empecé a compartir pantalla cambió. A ver, ok, perfecto. Ok, entonces vamos a decir que tenemos un arreglo de elementos. Y lo que vamos a querer hacer es buscar uno de esos elementos. Entonces voy a comenzar a escribir, no sé, números aleatorios. 10. Listo. Entonces digamos que nosotros queremos buscar de estos elementos, ver si existe en el arreglo el número 7. Entonces, esto de manera común lo podríamos hacer avanzando sobre cada uno de los elementos, ¿no? Tenemos un iterador y vamos a checar en la cero si es el que busco, en la uno si es el que busco, en la 2 3 y hasta llegar al final del arreglo, ¿no? Y esta búsqueda tiene una complejidad. De hecho, aquí me gustaría que me dijera alguien, por lo menos tres personas por ahí, que cuál sería la complejidad eh, de esta búsqueda en el arreglo, ¿no? Asumiendo, digamos, que el arreglo tiene un tamaño de n. Y, y pues ya, ¿no? Tamaño n. Entonces, ¿cuál sería la complejidad de hacer esta búsqueda? Ya puede ser que ya me lo digan como este concepto común o con su notación matemática, cualquiera de las dos es válida. Ok, bueno, una persona, deja ver cuántas personas hay aquí. No estoy seguro cuántas, Es lineal, ¿verdad? pero bueno, sí es lineal. O también podríamos expresarla en su forma matemática o de n, ¿no? Sí. Eh, Muy bien. Igual si gustan, voy a andar haciendo preguntillas por ahí entre la clase. Entonces, si gusta, por ejemplo, aquí el compañero Mar puso lineal, pero pueden también mandar sus respuestas para no spoilear a los demás compañeros o desmotivarlos de que ya no quieran responder. Si ponen doble barra y luego el texto, esta cosa se los marca como un spoiler. Entonces, cuando los suben, su respuesta no aparece hasta que alguien la pica, ¿no? Y así no spoilean a los demás o no los desmotivan para ya no querer contestar. ¿Hiciste? Listo, muy bien. Entonces, pues sí es lineal, ¿no? Y entonces aquí es donde entra la búsqueda binaria, donde va a ayudarnos a reducir esta complejidad. Entonces vamos a verlo pues de manera intuitiva, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió aquí cuando yo quise buscar el número 7, ¿no? Tenemos información que nos puede ayudar aquí. Hay cosas que sabemos, ¿no? Primero, la primera observación es que este arreglo está de manera
ascendente, ¿no? Es decir, pues que no tenemos números que van, no sé, 5, 3 y luego 10, ¿no? O sea, no tenemos esta forma, ¿no? Solamente hacia arriba. Y esto nos sirve demasiado porque nosotros podemos detectar, si buscamos un número muy grande, entonces sabemos que va a estar del lado derecho, ¿no? Entonces un número grande va a estar del lado derecho, ¿no? Grande del derecho. Y sabemos que un número chico va a estar del lado izquierdo, ¿no? Eso es como que muy intuitivo. Chico va a estar del lado izquierdo, ¿no? Entonces, pues para optimizar esta búsqueda inicial del número 7, pues sabemos que es un número grande. Por eso sabríamos que va a quedar del lado derecho, ¿no? Como que esa es una idea que nos podría ayudar a reducir la complejidad. Tal vez así ya no tengamos que recorrer tantos elementos. Si empezáramos por la derecha y nos vamos a la izquierda, ¿no? Como que eso nos puede dar una idea. Ahora, algo mejor aún que podríamos hacer es decir, bueno, yo sé que mi número está tal vez más a la derecha, entonces ¿por qué no mejor uso un número aleatorio para comparar en qué posición está mi número? Entonces, bueno, no eso vamos a dejarlo. Vamos a quitar esto. Vamos a decir, por ejemplo, agarro un número aleatorio, por ejemplo, el número 3, ¿no? Accedo rapidísimamente al número 3, o sea, le arreglo en la posición 1 y puedo preguntar, oye, ¿tú cómo eres comparado con el número que busco, no? Recordemos que el número que busco es 7. Y entonces aquí detectamos que el 7 es menor, digo, el 3 es menor que el 7, ¿no? Entonces esto nos dice algo muy importante, ¿no? Que el número que estamos buscando está más para allá, ¿no? Entonces podríamos decir que todo lo que está a la izquierda no nos importa, ¿no? Vemos que nuestro número 7 no va a estar a la izquierda porque nuestro número 7 es más grande. Entonces, esto es muy importante y de aquí es donde surge esta idea de búsqueda binaria, como que la vamos armando basado en esto, ¿no? Ahorita comenzamos con un número aleatorio, pero ahora viendo algunas propiedades, podemos no utilizar cualquier número aleatorio, sino que podríamos usar el número que está en la mitad del arreglo, ¿no? En este caso es el 5. Y noten cómo esto nos va a ayudar a reducir aún más el espacio de búsqueda, ¿no? Porque aquí ya quitamos hasta el 3, ¿no? Y nos quedamos solamente con esta parte de acá, ¿no? Buscar en la parte izquierda es totalmente innecesario y es un desperdicio de recursos, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la binaria. De hecho, creo que se llama, bueno, no búsqueda binaria. No estoy seguro por qué se llama binaria. Tiene que ver algo con un 2. Pero bueno, el chiste es que el número que vamos a elegir para hacer nuestra comparación y decir si nuestro elemento está a la derecha o a la izquierda es el que esté en la mitad, el 5. Y entonces vamos a hacer esto con un ejemplo un poco más grande para que podamos ver cómo se nos va a reducir todavía más este espacio. Ok, entonces digamos que buscamos el número 10. Y entonces vamos a decir otra vez, queremos eh, comparar un número con el 10, ¿no? Y en este caso va a ser la mitad, ¿no? Creo que es el 6, si no me equivoco, sí. Y entonces vamos a decir, ok, nuestro target 10, ¿cómo es con respecto al 6? ¿Es más grande o es más chico? Ah, pues es más grande. Entonces, todo lo de aquí a la izquierda no lo necesito, ¿no? Y me quedo solo con lo del lado derecho. Y ahora esto como que es lo que preservamos. A ver, aquí está. Voy a copiar. Ahí está, ¿no? Es como que ahora tenemos este nuevo arreglo que solamente es de 6 elementos, ¿no? Y entonces aquí volvemos a hacer lo mismo. Otra vez la mitad, en este caso, podemos tomar el 9, ¿no? Noten que aquí podríamos tomar el 10 o el 9 porque hay dos mitades, ¿no? Pero pues ahorita se me antojó tomar el 9. Ustedes en su implementación podrían tomar el 10 y verán algunas diferencias, etcétera, ¿no? Pero vamos a tomar el piso, la mitad y el piso, ¿no? Que es el 9. Entonces aquí volvemos a comparar.
¿dónde está el 10 con respecto al 9? ¿Es más grande o es más chico? Entonces resulta que es más grande. Entonces pues, volvemos a quitar todo lo de este lado. Y nos quedamos solo con lo del otro lado, ¿no? Entonces otra vez vuelvo a copiar esto. Y ahora solo nos queda este arreglito de aquí, ¿no? Y entonces otra vez hacemos lo mismo. Sacamos la mitad. Vemos que es el 11, ¿no? Y ahora comparamos una vez más. ¿Cómo es el 10 con respecto al 11? ¿Es más chico o es más grande? Y aquí el 10 fue más chico. Entonces esta es la primera vez en la que descartamos el lado derecho, ¿no? Y nos quedamos con el único elemento ya que sobrevivió, ¿no? Que va a ser el 10. Vamos a copiarlo también. Y entonces así es como vamos reduciendo todo el espacio, ¿no? Entonces noten, esa es la primera iteración, esta es la segunda iteración, tercera iteración, y en la cuarta ya tenemos un número único, ¿no? Ya tenemos un resultado. Ya encontramos el 10, ¿no? En este caso podemos decir que sí existe, o podemos decir el 10 se encontraba en la posición tal, ¿no? O en este caso en la 9, ¿no? Creo. Entonces esos son los dos posibles resultados, ¿no? O que sí existe, o regresar a la posición en la que se encuentra el 10. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Voy a hacer una siguiente pregunta. Ok, parece que no. Entonces, bueno, viendo el procedimiento de la búsqueda binaria y viendo cómo se reduce cada vez a la mitad, ¿qué complejidad creen que tenga ahora el buscar un elemento? Claramente ya no es lineal, porque ya nos evitamos la mitad en cada paso, ¿no? Logarítmica. ¿Alguien dijo algo? No sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchas. Logarítmica, ¿Logarítmica con respecto a qué? 2 porque cada vez se va dividiendo entre 2. Ok, la base del logaritmo es 2, pero con respecto a qué vamos a aplicar ese logaritmo, es decir, ahorita llevamos A N. A N. n, ok, sí, o sea, es la longitud del arreglo, ¿no? Y aquí vemos que 4 personas también mandaron su respuesta. Log n, log 2 de n, log 2 de n, ok, muy bien, perfecto, entonces parece que varios sí aprendieron cómo calcular las complejidades. Perfectísimo. Entonces, sí, la complejidad ahora solo es logaritmo base 2 de n. Y esto pues ya es demasiado, mejorarlo demasiado, ¿no? Porque antes nos íbamos a tardar, pues ir 10 veces comparándolo, ¿no? Pam, 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 uno por uno. Y ahora solamente lo hacemos 4 veces, ¿no? Uno, 3 y el último ya es el resultado, ¿no? Entonces nota cómo esto nos ayuda bastante. Muy bien, entonces aquí díganme si alguien tiene alguna duda, ¿por qué es logaritmo 2 de n? O alguna otra duda, porque lo siguiente ya es, vamos a ver cómo calcular la mitad y por qué la calculamos de la manera en la que la vamos a calcular. Ya, les voy a dar unos 30 segundos para que piensen sus dudas. Qué interesante, bueno, aquí Iván Martínez nos pregunta por qué es logaritmo 2, ¿no? Esto lo podemos explicar. Con este mismo ejemplo. Dame un segundo. Creo que lo puedo copiar. Y muevo hacia abajo. Olvídalo, no se puede. Bueno, vamos a borrar este mismo. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo aquí. Ok, vamos a ver. Vamos a clarificar un poco esto de por qué la complejidad es logaritmo 2. Y esto es porque ay, tienes tu arreglo y lo que vas a hacer es quitarle la mitad a cada paso. Entonces, básicamente, si tienes un número n, lo que va a suceder en el siguiente nivel de las iteraciones va a ser que vas a tener un número, un tamaño de arreglo n entre 2. Y después, para la siguiente iteración, wow, no sé qué pasó. Ok, disculpen, quién sabe qué onda, se volvió loco. Regresamos.
tenemos n, luego en la siguiente iteración, n entre 2. Después vamos a tener esto, pero dividido otra vez entre 2, ¿no? Entonces va a ser n entre 4 o entre 2 a la 2, ¿no? Y después en la siguiente va a ser otra vez esto dividido por sí mismo, bueno, no dividido por sí mismo, sino por 2 otra vez. Y así, ¿no? Ta, 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 ta. Entonces, bueno, esta es una forma de visualizar por qué esto va a ser logaritmo 2. O sea, recordemos que el logaritmo 2 es como la potencia, la operación inversa, ¿no? A lo que es elevar, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer esto tantas veces, o sea, aquí nos va a decir cuántas veces lo vamos a hacer hasta llegar al resultado. La potencia nos va a decir cuántas veces. Entonces, recuerda que este numerito lo sacas con el logaritmo, ¿no? Por ejemplo, si aquí era, ¿qué? 8. Entonces el log base 2 del 8 es igual al 3, ¿no? Y esto nos va a decir cuántas iteraciones vamos a hacer para llegar a nuestro resultado, ¿no? Esta es una forma de visualizarlo. También podríamos hacer como que una especie de arbolito donde vayamos viendo cómo se va dividiendo, o sea, cómo se va haciendo más chiquito. Pero creo que esto está más fácil desde el punto de vista matemático, donde ya podemos ver literal cómo aplica el logaritmo 2, ¿no? También otra manera muy intuitiva es, pues siempre que elimines la mitad de algo, de tu espacio de búsqueda, en cada iteración, vas a tener una complejidad del logaritmo base 2 de n. Y aquí alguien nos compartió un link. Ok, este Oscar nos ayuda compartiendo un link. Creo que ahí enseñan más teoría. Ah, ok, es un ejemplo, ¿no? De una búsqueda, o sea, aplicando la búsqueda binaria en la vida real, ¿no? Exacto, Buscando en un libro. exacto. Entonces, pues esta es una aplicación, ¿no? Que tienes un libro y quieres encontrar alguna página, entonces, pues no vas a ir una por una iterando sobre las páginas, sino que eliges la mitad y ves si ahí está lo que quieres y si no, te avanzas, ¿no? Eh, Muy interesante. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo calcular la mitad. Y aquí es donde va otra pregunta. ¿A alguien se le ocurre cómo vamos a poder calcular la posición que está en la mitad de nuestro arreglo? Y mándenme algunas respuestas por ahí con su respectivo spoiler. ¿De qué manera se les ocurre que la podamos calcular? Aquí vamos a asumir que tenemos dos variables, L y R, ¿no? Estamos en la iésima iteración de nuestro algoritmo y L puede ser, no sé, 5 y R puede ser 10, ¿no? Son las posiciones, ¿no? Posiciones. Y esta es la posición en la mitad, vamos a llamarle M. Entonces, sí, espero ideas. Es una formulita ahí muy sencilla. Tal vez algunos sea muy rápido de calcularla, pero eso están muy familiarizados. Y ahorita vamos a analizar sus respuestas. Ok, damos dos respuestas, muy bueno. Y esperamos a 35DR45 que termine de escribir y ya continúo. Ok, ok, perfecto. Pues vamos a comenzar con la última. Bueno, con la primera y la última de las ecuaciones que nos mostraron. Déjenme las pongo. Entonces, Juanito 28 dice, primera posición más última posición, que en este caso es L más R, ¿no? Y luego aquí pone un más menos 1 entre 2. Y sí, potencialmente ahí para que sea ya sea el techo o el piso de la división entre 2, ¿no? Muy, muy interesante. Y aquí nos proponen otra ecuación y 35DR45 nos propone la ecuación más clásica de todas, que es L más R entre 2.
Ahora, aquí voy a deducir, porque muchas veces queda esa duda de cómo rayos llegamos a ese R más L entre 2. Entonces primero voy a deducir esta ecuación y después voy a, voy a explicar por qué no debemos usar esta ecuación. Pues vamos a tener que darnos estas Ds, ¿no? Entonces, pues podemos rápidamente decir que D debe ser igual a este R menos M, ¿no? Y esto es lo que vale D por un lado, ¿no? Y luego lo que vale D por el otro lado, pues también es D igual a M menos L, ¿no? Y pues ya de aquí podemos sacar que R menos M es igual a M menos L, ¿no? Simplemente haciendo la igualación entre las dos ecuaciones. Y después haciendo un poquito de movimiento de izquierda a derecha, quedamos con R más L igual a 2M, ¿no? Y ya pues de aquí despejamos que la mitad es igual a R más L entre 2, ¿no? Pues bueno, de aquí sale, ¿no? Algo un poco simple. Pero luego se nos olvida porque lo hacemos tan automático que se nos olvida dónde salen las cosas. Entonces, bueno, ahora, ¿qué detalle o qué problemática le podrían ver a esta ecuación si nosotros vamos a trabajar con ella usando números enteros y que pueden ser de 32 o de 64 bits nada más? No podemos trabajar con números más grandes porque estamos limitados, ¿no? Bueno, si usan Python o el 128 de C++, pues podría, ¿no? Pero digamos que solo podemos trabajar con 32 y 64 bits. ¿A alguien le surge alguna idea de qué problemática puede salir de esta ecuación de R más L entre 2? Esto lo metemos a la computadora, lo codeamos ahí en algún lenguaje de programación. ¿Qué podría suceder? Bueno, parece que esto sí es muy nuevo para todos. Entonces, mm, si R es un número muy grande, en este caso vamos a contemplar 32 bits. Digamos que nuestro número ya es de 32 bits, ¿no? Ya ni me acuerdo qué número es ese, pero bueno, es un numerote muy grande, ¿no? De hecho, creo que es que 2 a la 32 menos uno, ¿no? Este es el numerote más grande que podemos representar, creo, con 32 bits. Luego a este número le sumamos otro similar, grandote, 232 menos uno, ¿no? Y entonces esta suma va a generar un número todavía más grande, de hecho es el doble, ¿no? Entonces creo que sería 2 a la 33, si no me equivoco. Algo así, ¿no? Vamos a ponerle ahí, parecido a. Entonces, este número, la computadora ya no lo puede representar. Y entonces lo que va a pasar es que en lugar de hacer la suma y que nos dé el número grandote, es que va a ser una suma medio extraña y chance nos regresa un número negativo que nada que ver con el resultado que nosotros esperábamos. Es decir, que si nosotros calculamos la mitad usando esto, cuando hagamos la binaria nos va a hacer cosas bien raras, ¿no? Va a resultar en un número negativo, ¿no? Esto igual pueden hacer el experimento y ver qué es lo que pasa. De hecho, vamos a hacerlo aquí rapidito, creo que tenemos tiempo. Vamos a echárnoslo rapidito para que vean qué es lo que hace esta cosa. Se supone que eso también se ve en la clase de bits, pero creo que aún no la tienen. La clase de bit no existe este semestre. Sí, que O quién bueno, sabe. igual hay una presentación, pero bueno, entonces vamos a ver. Ay, aquí en C++ no puedo poner el 2 a la 32, ¿verdad? Vamos a usar Python. ¿Cuánto es 2 a la 32 menos uno? Nos copiamos este numerito para acá. Y luego, ¿qué dice? Ah, bueno, desde aquí el compilador ya nos dice, ¿no? Que creo que este es un long. Ah, no, todavía no nos dice. Bueno, sí nos dijo que ya nos estamos pasando de lanza, ¿no? Entonces déjame ver si 2 a la 31 menos uno. Entonces, creo que este sí es correcto. Vamos a cambiarle de nombre. X. Ahí está, ese sí nos dejó, ¿no? Entonces luego Y, que también sea el mismo, ¿no? Y luego queremos hacer X más Y. Y noten que nos dio menos 2, ¿no? Entonces como que hizo quién sabe qué. El punto es que salió menos 2. Entonces esto es por el cómo hacen las computadoras las operaciones, ¿no?
Pero entonces ya vimos que pues simplemente no funciona, ¿no? No lo podríamos hacer así. Entonces ahora la solución sería calcular la binaria de otra forma, que de hecho es la forma en la que Ultragave nos propuso. Eh, Incluso a mí se me hace un poco más intuitiva de calcular. Vamos a regresar aquí. Es la que dice L más L menos R entre 2, ¿no? Y entonces esta fórmula lo que dice es, bueno, primero voy a agarrar L menos R, es... No, espera, creo que... ok, Ultragave creo que tiene un error ahí. Me puso al revés la L y la R, o le faltó un valor absoluto por ahí. Bueno, el chiste es que R menos L, y me voy a quedar con solo este espacio de aquí, ¿no? Porque acá pues como que está el cero y por acá está el infinito, digamos, ¿no? De alguna forma. Entonces estos son números, pues sí, del arreglo en este caso, ¿no? Entonces me quedo con R menos L y esto ya me dice la longitud, ¿no? Como tal, como si todo esto fuera D, ¿no? Ya la longitud de nuestro segmento en el que vamos a trabajar. No nos tenemos que preocupar tanto si estamos en la posición elésima o errésima, ¿no? Entonces, bueno, es lo primero que hacemos. Y ahora para calcular la mitad en un segmento, o sea, de un número, pues, ya es básicamente de un número, pues lo único que hacemos es dividirlo entre dos, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que hacemos aquí, dividirlo entre dos. Y con esto ya sabemos que es la mitad de un segmento. Pero ¿qué nos falta? Pues, como quitamos toda esta parte de la izquierda, pues entonces ahora hay que sumársela de nuevo, ¿no? Es como quitarla para calcular la mitad, y luego la sumamos para tener la posición original, ¿no? Esto es igual a m. Igual lo podemos sacar con matemáticas, pero creo que así es muy intuitivo. Quitar el segmento de aquí, nos quedamos con una cosa de longitud d, y luego esta d queremos la mitad, pues lo dividimos entre dos, y luego regresamos esta cosa de acá, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo esto nos ayuda a sobrellevar el error que vimos con la ecuación pasada? Pues aquí vemos que tenemos un r menos l en lugar de un r más l, ¿no? Entonces, esto ayuda un montón. Porque cuando estamos trabajando sobre números que tienen, o sea, que son ambos de 32 bits, pues como ya no los voy a sumar, ya no tengo mayor problema. Ahora lo que voy a hacer es restarlos, ¿no? Entonces, en este caso, si tuviera los dos números de los 32 bits, bueno, ya vimos que es 31, ¿no? Pero bueno, 2 a la 31, que es el máximo número, los voy a restar y esto pues sí va a caber, ¿no? Incluso si son diferentes, digamos que este es, no sé, 2 a la 14, o sea, cualquier número ya va a caber dentro de la capacidad de la computadora, que son los 32 bits. No va a haber ningún overflow, no se va a pasar nada. Nuestra ecuación va a ser totalmente correcta. Y ya nada más lo que quedaría es sumarle L, ¿no? Pero noten que lo más que se le puede sumar, o sea, L, si fuese un número de 32 bits, aquí ya lo más que se le podría sumar sería la mitad, ¿no? Y sería como el único caso en el que ya tendríamos un problema, ¿no? Pero reducimos bastantísimos casos que con la otra ecuación sí tendríamos, ¿no? Entonces, por eso es importante calcularla de esta manera, con esta ecuación y no usar la otra. La otra muchas veces puede generar muchos problemas en los contests y luego te puede dar gua y no sabes por qué, pues es por esto, ¿no? Porque usaste la otra ecuación. Listo. ¿Alguna duda en esta parte de la ecuación? Perdí un momentito que con esta ecuación también tenemos problema, ¿algún caso? Y bueno, el único caso en el que potencialmente tendríamos problema es si L ya es un numerote, o sea, es de los 32 a la 31, más, y aquí le sumamos tal vez un número pequeñito, ¿no? O sea, que esta división dé tantito un 10, por ejemplo, ¿no? Entonces tal vez esto ya se está sobrepasando un poco. Pero los casos ya son mínimos. De hecho, casi ya no sucede, ¿no? Ah, va, gracias. Sí. Muy bien, hasta aquí alguna otra duda.
Muy bien, creo que no. Perfecto, entonces ya sabemos calcular la mitad, entonces ya sabemos cómo implementarla básicamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que vamos a hacer después. Ok, déjeme saco un... a que me dé aquí. Muy bien. Que se los paso ahí. Esta vez yo creo que voy a implementar yo la mayoría, pero acepto sugerencias. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos la búsqueda binaria clásica, ¿no? Vamos a tener un arreglo, ¿no? Eh, entonces, vamos a... Igual va a ser un poco de pseudocódigo. Vamos a tener un arreglo, eh, pues que tenga ciertos elementos, ¿no? Es lo que vamos a recibir de entrada. Después, pues vamos a tener nuestro target, ¿no? El elemento que vamos a buscar, vamos a decir, no sé, es el 5, ¿no? Esto es como que la entrada que vamos a tener. Ahora sí, con eso, nosotros vamos a comenzar nuestra búsqueda binaria. Ya habíamos dicho que vamos a trabajar sobre el arreglo de tamaño n, ¿no? Entonces, igual vamos a decir que n es igual al tamaño del arreglo. Y entonces ahora sí tenemos dos variables importantes, ¿no? Que es el lado izquierdo. Bueno, de hecho no lo mencioné, pero L es porque es el lado izquierdo left y R es porque es el lado derecho right. ¿Ok? Entonces, en left, pues empezamos en la posición 0 y right empezamos en la última posición del arreglo, ¿no? Es decir, estamos haciendo... Ah, caray, espérenme. Estamos haciendo... ¡Wow! Otra vez se desconfiguró esta cosa. Ah, no soy yo. Estamos aquí teniendo el arreglo. Y acá está R y aquí está L, ¿no? Y entonces eso es lo que nos va a servir para comparar, ¿no? Para sacar la mitad y comparar si el target que busco es mayor al elemento en la posición I, ¿no? Eso, en esa parte es lo que vamos a hacer. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿no? M es igual a, y ya vimos cómo sacar la mitad, ¿no? Que es L más R menos L, y lo dividimos entre 2, ¿no? Aquí usamos división entera, y estamos usando el piso, ¿no? Directamente utilizando C++, vamos a usar el piso de esta función, y nos va a dar, pues sí, o sea, como si dividieras entre 2, es decir, si divides un número impar entre 2, pues te va a dar el más pequeño, ¿no? El número entero más pequeño, cercano. Ok, con eso ya tenemos la mitad. Lo siguiente que hay que hacer es comparar cómo es nuestro elemento de la mitad con respecto al número que buscamos, ¿no? Que en este caso es t, ¿no? Entonces, por ejemplo, si t es menor a nuestra mitad, de hecho es el elemento posicionado en la mitad, tenemos que hacer algo. De hecho, aquí sí voy a solicitar de su ayuda. Y si no, tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Y si es igual, es el otro caso, pues aquí haríamos algo, ¿no? Entonces, es voluntarios que quieran apoyarme aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer? O decirme por voz, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Si el elemento que busco es más pequeño que la mitad, ¿qué debo de hacer? Es decir, supongamos que el elemento que busco es 1, entonces yo estoy comparándolo con el 3. ¿Qué es lo que tendría que hacer con estas variables left y right? Vamos a ponerles R y L para no cambiar.
Creo que escuché a alguien, pero no entendí qué dijo. Right se volvería igual a M. Ok, exacto, eso es lo más intuitivo, ¿no? Right se vuelve igual a M, ¿no? Y de esa manera, entonces, movemos, o sea, eliminamos esta parte de la derecha, ¿no? Ya queda eliminada totalmente. Y right se mueve para acá, ¿no? Entonces, R. Y entonces nuestro espacio de búsqueda se reduce a esto, ¿no? Ok, perfecto. Y entonces ahora, ¿qué sucedería del lado opuesto, ¿no? Si T es mayor a la mitad. Aquí, ¿qué es lo que Left haría, es no? M, ¿no? Left es igual a M, ok. Todo esto suena muy razonable. Y finalmente, bueno, si no está ni del derecho ni del izquierdo, entonces, ¿qué significa aquí? Ya lo ¿No? Entonces, encontraste. ya lo encontramos, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer algo como, no sé, return true, ¿no? De que sí existe el elemento. Ahora, vamos a analizar esto de que R igual a M o L igual a M. Es decir, parece que funciona, pero vamos a ver que tal vez no funciona. Mm, o tal vez es innecesario comparar otra vez M. Que si yo ya estoy comparando bueno, estoy diciendo que mi arreglo en la mitad es ya sea que mayor o menor que mi target, significa que mi target de entrada no es la mitad, ¿no? O sea, mi target es diferente de la mitad, ¿no? Entonces, lo primero que podemos observar es que volver a comparar con M no es necesario, ¿no? Como que también lo podemos sacar de nuestro arreglo, ¿no? De nuestro espacio de búsqueda, podemos sacarlo. Y otra razón por la cual no vamos a dejar M es porque esto ya es más por temas de implementación ahorita. Es porque vamos a hacer varias iteraciones, ¿no? Y si en cada iteración nosotros nos quedamos con el mismo M en todo el tiempo, entonces tal vez lleguemos a un punto en el que L y R se queden así, ¿no? En este punto donde ya no avanzan, sino que se queden así. Y nunca sepamos cuándo vamos a detener esta iteración, ¿no? Lo van a ver ahorita que lo codifique. Hay varias formas, pero voy a enseñar primero la más sencilla, la más popular, que sería usando este while menor o igual a R, ¿no? Es decir, cuando la L y la R se crucen, vamos a dejar de iterar y significa que yo ya acabé de buscar todo el arreglo, lo haya encontrado o no lo haya encontrado, yo ya acabé después de esto. Entonces básicamente así se vería el código, ¿no? Ah, bueno, y aquí hay que cambiar, ¿no? Les decía que esto no es tan necesario y que puede generar problemas. Entonces vamos a evitar dejarlo en M y vamos a hacer esto más chico. Es decir, omitiendo el M y de este lado también vamos a omitir el M. Y de esta manera ya saltamos a la siguiente posición excluyendo a M, ¿no? Y así cuando lo vayamos haciendo recursivamente, bueno, no recursivo, sino aquí es en este caso iterativo, pero se puede ver recursivo también. eh, Vamos a observar cómo L y R se van acercando cada vez más y va a llegar un punto en el que son iguales. Entonces cuando son iguales, el L y el R, una va a tener que avanzar sí o sí. Si nosotros lo hubiéramos dejado así, como que todo el tiempo se quedan las dos en la misma posición y realmente no tenemos lugar de parada, ¿no? Posiblemente una solución sería, bueno, si son en la misma, si están en la misma posición, pues ya detente, ¿no? Pero puede que realmente no sea el momento óptimo para pararse, ¿no? Tal vez realmente nunca se encontró el elemento, ¿no? Y entonces hay que seguir avanzando. Y bueno, este ya es el codiguito de la binaria. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna sugerencia de cómo mejorarlo? Déjame ver el chat. Ah, ok, perfecto. Sí, Hani nos comentaba cómo solucionar ese problema de la binaria. Exactamente así. Tengo una duda. Sí, ¿Sería alguna de los dos sería mejor entre iterativo y recursivo? Recursivo. claro. Pues en complejidad teórica,
es la misma, pero una vez que lo implementas en el lenguaje de programación, resulta que el iterativo es más rápido, solamente porque no hace este paso adicional de hacer la llamada recursiva, ¿no? Porque esto, pues, bien lo podríamos codear recursivamente, ¿no? Creo que recientemente tuvieron su clase de recursividad, entonces esto también se puede ver de una manera recursiva muy fácil, ¿no? Donde tu función tendría como parámetros estas, estas variables de L y R, ¿no? Y bueno, tal vez el arreglo por referencia, ¿no? Y ya nada más recurres sobre la misma función, mandándole diferentes valores de L y R hasta llegar a un posible resultado o no llegar, pero detenerte cuando suceda esto, ¿no? Entonces son dos posibles implementaciones, pero la más común y más rápida es esta versión iterativa. Eh, y pues listo. Gracias. Bien. En este punto, ¿alguien tiene alguna otra duda? Si no, vamos a seguir con otra posible implementación. Pero antes un poco de teoría. Ok, entonces hasta este punto ya vimos cómo, bueno, ya entendimos cómo utilizar la binaria sobre un arreglo clásico y cómo implementarla sobre un arreglo clásico, ¿no? Vamos a hacer una variación ahora de lo que es la búsqueda binaria, porque no solo sirve para arreglos, ¿no? Vamos a darnos cuenta que también sirve para cualquier secuencia que pues genere valores ordenados de manera creciente o decreciente o lo que se puede llamar monotamente, creo que sí es así la palabra, ya ni me acuerdo. Monotamente crecientes, creo que sí es esta la palabra. Si alguien me puede corregir, pero creo que sí está bien. Es Ajá. monotónicamente, ¿no? Bueno, de cantar así. Monotónicamente, bueno, monotónicamente creciente o decreciente, ¿no? Y esto porque esto es la clave, ¿no? O sea, si no está ordenado nuestro arreglo, pues no podemos hacer nada, ¿no? Si está desordenado, pues a fuerzas tenemos que hacerlo lineal y no hay valores que podamos descartar de izquierda o de derecha, ¿no? Entonces, esta es como que una condición que se debe de cumplir. Entonces, cualquier función o cualquier cosa que cumpla con esto, usarse la búsqueda binaria. Entonces, vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿a alguien se le ocurre una función que tenga esas propiedades? Si no, uso una que se me ocurra. Que sea creciente o que sea decreciente. ¿Cuáles hay? Está el Fibonacci, ¿no? Creo que ese es creciente. Podemos usar una más simple. Bueno, vamos a usar una muy simple, ¿no? Por ejemplo, el 2x, ¿no? Eso es una función, ¿no? Ah, bueno, f igual a 2x más bien. Entonces, cuando le damos valores a esta función de x, le vamos a dar un valor de 1, el resultado es, pues, 2, ¿no? Cuando le damos el valor de 2, el resultado es 4, ¿no? Cuando le damos el valor de 3, es 6. Cuando le damos el valor de 4, es 8. Y así consecutivamente, ¿no? Entonces vamos generando este valor cada vez que le damos un valor a esta función. Entonces nosotros también podríamos usar nuestra binaria sin generar este arreglo, ¿no? Porque en lugar de generar este arreglo, lo que podríamos hacer es mandar a llamar a esta función. Y que esta función nos calcule lo que queremos nosotros, ¿no? Que es cuál es el valor en esta posición, ¿no? En este caso nuestras posiciones serían estos valores de x, ¿no? Estos son los valores de x. Y entonces lo que cambiaría es cómo accedemos al resultado, ¿no? Antes, pues nada más hacíamos esto, ¿no? Arreglo en la posición y, bueno, en la posición M. Y ya nos decía el valor, ¿no? Valor. Pero ahora lo que vamos a hacer es mandar a llamar esta otra función. Y le vamos a mandar a llamar con un valor, de hecho igual M. Y nos va a regresar un valor, ¿no? Y es el valor que queremos, ¿no? Y entonces podemos hacer la misma pregunta. En esta secuencia o en esta función puedo encontrar el valor 9, por ejemplo, o el valor 6. Entonces ya podremos descubrir que este no lo puedes encontrar y que este sí lo puedes encontrar. Y esto es de la misma forma.
Nos vamos a hacer esa modificación en en nuestro código de acá, donde lo que va a cambiar es esto, ¿no? Entonces, ya no vamos a buscar en un arreglo, sino que vamos a sacar una función y le vamos a mandar a llamar con el valor que nos dé de la mitad, ¿no? Y por aquí arriba tal vez puedes implementar tu función. Esto ya no lo necesitamos. El target sí. Y por aquí arriba está la implementación de tu función, ¿no? Que recibe como parámetro X y que lo que regresa es 2 por X, ¿no? Yo usar C++, ahí está, ¿no? Y, y pues esto también lo podemos hacer con cualquier otra función, ¿no? Aquí ya, incluso si nuestra función es que Fibonacci de X, ¿no? O la de ¿cómo se llama? La de la suma de todos los números consecutivos. Oscar, ¿me puedes ayudar? La clásica de Gauss. Gauss. Ándale, esa la de Gauss, ¿no? Creo que esa también es monotónicamente creciente, entonces también la podemos usar, ¿no? Entonces aquí va cualquier función que tenga esas propiedades y lo único que hay que cambiar es esto, ¿no? El cómo vamos evaluando. Y pues va a funcionar exactamente de la misma manera. Exactito de la misma manera. ¿Alguna duda aquí con cómo lo podríamos calcular al vuelo? Perfecto, creo que no. Entonces ahora sí vamos a ver lo que es la búsqueda binaria haciendo el upper bound y la búsqueda binaria haciendo el lower bound. Es como que lo más típico, casi siempre en los problemas vas a usar ya sea el upper bound y el lower bound. Eh, para los que quieran pueden instalarse esta aplicacioncilla rápidamente si tienen Python ahí y ver cómo se va desarrollando con sus ejemplos. Igual yo lo voy a explicar acá. Ok, primero vamos a definir qué es el upper bound, ¿no? Upper bound. Entonces, igual vamos a basarnos en la idea de tener un arreglo, pero recuerden que esto aplica incluso si no hay un arreglo. De hecho, aquí vamos a poner 666. Ok. Entonces, esta es la pregunta que no me habían hecho, ¿no? ¿Qué sucedía cuando hay elementos repetidos en el arreglo? ¿Cuál, cuál posición podría regresar? O diría que no, si existe. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál de todos regresar si me pidiesen la posición, ¿no? Entonces, aquí el upper bound lo que nos regresaría sería la última posición. Bueno, esto en teoría, ¿no? Como que el upper bound siempre se va a ir a la posición más a la derecha. Una definición más formal de lo que es el upper bound es que nos va a regresar la posición que contenga el primer número mayor al número que busco, es decir, vamos a tener un target igual a 6. Entonces la posición que me va a regresar es la siguiente al último 6. En este caso sería el 9, güey. La posición de este número, ¿no? Pongo índices aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces nos regresaría la posición 8, ¿no? El upper bound de 6 nos regresaría la posición 8, ¿no? Posición. Ok, ¿aquí alguna duda? No creo, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo se les ocurre que nosotros podemos conseguir este comportamiento? Que la posición que nos regrese sea la primera, que es mayor, estricto mayor, al target, ¿no? Vamos a decir, vamos a definirlo así un poquito más entendible. Posición de target es menor a lo que regresa el upper bound, ¿no?
O de hecho, incluso podemos mejor hacer posición de target más uno es igual al upper bound, ¿no? De hecho, aquí, última posición de target, ¿no? Más uno es igual al upper bound. ¿A alguien le surge alguna idea de cómo podemos llegar a ese resultado? ¿Qué modificaciones en el código podríamos hacer para que cumplamos con el objetivo? Noten que ahorita la búsqueda binaria pues va a irse a la mitad y luego va a descartar un cacho por acá, luego va a descartar tal vez un cacho por acá y tal vez al final nos regrese el 6 de aquí, ¿no? Pero no es el que queremos, ¿no? Nosotros queremos que nos regrese la posición siguiente al último 6, ¿no? ¿Tienen algunas ideas de cómo podríamos llegar a ese comportamiento? Les voy a dar un minutito para pensar y espero ver ahí qué ideas tienen y continúo. Les voy a poner el código para ver si se les ocurre algo que pueden modificar. Ok, Hani y David están escribiendo. Ok, espero la respuesta de David y ya continúo a explicar cómo podríamos resolver esto. Muy bien. Vamos a ver sus respuestas. Ok, entonces nos dicen que normal y que avance mientras sea el mismo número. Ok, ok. Entonces una solución, la que propone aquí el compañero es que la hagamos normal. Es decir, ya hemos dicho que la normal tal vez nos regrese a esta posición, ¿no? Y entonces luego ir de manera lineal, uno por uno, comparando, ¿no? Hasta que ya no sea el número 6, ¿no? Hasta que sea el 9. Y entonces ya esta es la posición que regresamos, ¿no? Y esta solución es correcta, pero tal vez no es la más óptima. Déjame ver qué otra sugirieron. Um, Por ejemplo, si comparamos. tuviéramos un arreglo con puro 6 sería lineal otra vez. Exactamente, sí. Eso es un buen ejemplo. Si nuestro arreglo fuera de puros 6, ¿no? Hay que recorrer absolutamente todo el arreglo otra vez, ¿no? Hasta el final. Hasta el final. Y pues la complejidad regresaría a ser lineal, ¿no? Aunque en este caso no nos ayuda mucho la binaria. Entonces vamos a ver otras soluciones. Hani dice iterar mientras el actual elemento sea igual al anterior elemento y después incrementamos más uno. O sea, ok, entonces básicamente es la misma idea de 35, ¿no? De R45, no sé cómo te llamas. Y David, ok, los tres propusieron la misma idea. Es muy buena idea. Funciona y es intuitiva. Pero vamos a ver que lo podemos hacer
todavía manteniendo la complejidad de logaritmo base 2 de n, ¿no? Para evitar esto del peor caso, ¿no? Y entonces esto lo podemos hacer muy simple. De hecho, vamos a ver el código aquí. Mm, ¿Qué sucediese si yo no tuviera esta cosa de aquí? O bueno, más bien, si aquí yo hiciera otra cosa en lugar de retornar que ya es verdadero, ¿no? Es la parte que nos falta modificar, ¿no? Justamente, que es si el elemento que busco ya es igual al que encontré en la mitad, en este caso pues sería el 6. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Y en este caso, como yo quiero el upper bound, pues yo lo que voy a querer hacer es irme a la derecha. Entonces, para irme a la derecha, pues ya sabíamos que lo que tenemos que hacer es mover L hacia la derecha, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. En el código simplemente vamos a hacer eso. L igual a M más 1 otra vez, ¿no? Que coincide con esto, ¿no? O sea, si es más grande, si yo quiero llegar a una posición más grande, pues tenemos que reducir este espacio, ¿no? Ahora, aquí se podrían preguntar que tal vez nos perdamos, ¿no? Si yo voy haciendo L más a la derecha y más a la derecha y más a la derecha, tal vez me pase del 6 y tal vez me pase del 9 y me vaya hasta el 10, ¿no? Pero recordemos que esto nunca va a pasar porque siempre nuestro target es T y R siempre lo vamos a ir haciendo a la izquierda conforme vayamos encontrando elementos más grandes, ¿no? Es decir, si aquí estaba el 10 y llegamos a comparar el 10 en algún momento, suponiendo que aquí hay más números, entonces R se va a ir haciendo también hacia la izquierda, ¿no? Y así para el 9 se va a ir haciendo hacia la izquierda, ¿no? En este caso R pues va a llegar nada más hasta este punto, ¿no? Y aquí se va a quedar L, ¿no? Y en la última comparación, R se va a mover a la posición de acá y en este caso R se convierte en algo menor que L y ahí paramos la iteración. Y L se queda con el resultado, que es la posición 8, ¿no? Que es lo que queríamos aquí. Entonces de esta manera es como obtenemos upper bound y de esta manera no sacrificamos nuestra complejidad ideal, que es del logaritmo base 2. Entonces nada más es el caso de saber qué hacer con la L o saber qué hacer con la R. Entonces, ¿alguna duda de aquí? Tal vez debería haber puesto de otro color. R. Ok, creo que no hay dudas. Lo único que hubo que hacer es checar esto, ¿no? Cuando soy igual, ¿qué quiero que hagas? Irte a la derecha o vuelta a la izquierda, ¿no? Entonces, forzosamente es irnos a la derecha. Entonces, ya con esto obtenemos ese resultado que queremos, que es el mayor. De hecho, como la binaria se comporta así cuando hacemos esto, es que nos regresa el siguiente valor al, al que buscamos, ¿no? Realmente no es porque alguien quiso que fuese así, sino porque así es más fácil codearlo. Simplemente haces un simple cambio y ya te regresa este valor, ¿no? Que es el siguiente al que buscas, ¿no? En lugar de regresar exactamente el siguiente, ¿no? Entonces la mayoría de problemas sí te van a pedir que sea exactamente el último. Y entonces ya nada más lo que tienes que hacer es mandar a llamar a esta función de tu upper bound y tal vez restarle una posición, ¿no? Nada más que aquí pues puede haber algunos casos especiales que podría ser que el que busques está al final, entonces la posición pues tal vez si te vas a checar la última posición no exista, ¿no? Entonces por ahí hay que checar tal vez que no se te desborde o lo mismo de este lado, ¿no? Esos casos especiales habría que checarlos. Y bueno, si no hay dudas con el upper bound, entonces vamos a continuar con el lower bound. Sí, la complejidad sí sería la misma, o sea, incrementaría, pero sería como que un log 2 de n. La complejidad original es log 2 de n, ¿no? Para buscar un elemento. Y luego vamos a como que continuar esta búsqueda, ¿no? Una vez que encontramos el elemento, ¿no? Pero la complejidad no se pierde porque lo único que hacemos es seguir buscando sobre el mismo arreglo de la misma manera, ¿no? Reduciendo el espacio, ¿no? O sea, es como que estos seises no estuvieran repetidos, ¿no?
supongamos que sí, o sea, más bien es si estos 6 no estuvieran repetidos, ¿no? Si no estuvieran repetidos, pues la complejidad sigue siendo log 2 de n, ¿no? Es como si llegas primero al 6 que no quieres y luego sigues buscando porque quieres llegar al 6 que sí quieres, ¿no? Entonces la complejidad sigue preservándose, no haces trabajo extra, no haces menos trabajo tampoco, sino que sigue preservándose por ese mismo hecho de que puedes imaginar que realmente estabas buscando otro número, ¿no? Tal vez yo quería el 9 y entonces tal vez primero fui al 6, lo que tengo que hacer pues es quitar esta parte y hasta llegar al 9, ¿no? Y esta complejidad sigue siendo log 2 de n, ¿no? Es Nada más que aquí el... refiero a que después primero usamos búsqueda binaria y cuando nosotros logramos la mitad y luego se sigue desde allá hasta cuando encontramos otro número. Sí, sí, sí. eh, Vamos a ver el código para ver si se entiende un poco mejor. Eh, Aquí después de que hacemos esta parte de incrementar L igual a m más 1, regresamos aquí y regresamos a buscar la mitad, es decir, el procedimiento sigue siendo el mismo. Vamos a quitar la mitad. Voy a hacer un ejemplo para ver si lo podemos entender mejor. Uy, no es mucho. Vamos a tomar el ejemplo que dijo Oscar, ¿no? Imaginemos que ya encontramos algún 6. No sé, digamos, encontramos este 6, ¿no? Y aquí había más números y aquí había más números. Entonces lo que vamos a seguir haciendo es queriéndonos ir hacia la derecha, ¿no? Entonces vamos a usar la misma estrategia, que es descartar los elementos de este lado y quedarnos con los de este lado, ¿no? Y luego la binaria va a irse a otra posición y tal vez la otra posición sea esta, ¿no? La que encuentra, ¿no? Entonces ahora va a descartar estos elementos de aquí, ¿no? También. Y después tal vez se vaya a la mitad y nos vayamos a esta posición de aquí, ¿no? Y descarte esto, ¿no? Y finalmente seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Descartando la mitad y nos vamos a ir acá. Y bueno, L finalmente va a ir a avanzar hasta acá, ¿no? Pero seguimos haciendo lo mismo de quitar la mitad a cada rato. Entonces por eso decía que es como si aquí no hubiera 6, sino que fuera realmente consecutivo. Y que el elemento que estoy buscando es el 10. Pero mi binaria se fue hacia este lado primero. Y entonces va a hacer exactamente lo mismo. Va a irse a la mitad otra vez y va a descartar esto de aquí. Él va a estar aquí ahora, luego se verá la mitad, va a descartar esto de aquí y hasta llegar a donde va, ¿no? Y aquí en este caso estaba buscando el 10, ¿no? O sea, como que realmente no hace mucha diferencia si los considerase iguales o diferentes, ¿no? Nada más que para que nuestra búsqueda pueda seguir buscando, pues aplicamos ese truquito de que si yo encuentro algo que es target igual a mi arreglo en la posición M, pues síguele, ¿no? En lugar de que pares, síguele, como si todavía no encuentro el número. Y Y por eso es creo que que la ya. complejidad sigue siendo exactamente igual. Esta es la única razón por la que le decimos síguele, ¿no? Porque encontramos algo. Es la única diferencia. Ok, ok, gracias. Muy bien. Ok, entonces si ya se entendió esta parte del upper bounds, muy bien. Vamos a ver si ustedes pueden implementar la parte del lower bound. Nada más voy a explicar el concepto. El lower bound. El lower bound es muy similar al upper bound, pero esta vez del lado izquierdo. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 8, 9. Ok, nada más que aquí lo que nos va a regresar el upper bound va a ser la primera ocurrencia del target en el arreglo del lado más izquierdo, ¿no? En este caso nos regresaría este valor. O sea, aquí sí literal nos regresa la primera ocurrencia. Entonces, para ponerlo, vamos a ponerle primer elemento
en el arreglo que coincida con el target, ¿no? En este caso target es igual a 6. ¿No? Entonces ya no queremos este, sino queremos este, ¿no? Que en este caso 1, 2 sería la posición 4. Entonces ahora sí, algunas ideas o alguien que se anime aquí a modificar el código para poder obtener ese resultado, ¿no? De manera óptima, que sin cambiar la complejidad logarítmica, ¿no? O igual lo pueden poner aquí en el Discord, ¿qué se les ocurre que tenemos que cambiar para conseguir el objetivo? ¿Alguien quiere que repita algo o quedó claro? Pues nada más, else, R, ¿no? R es igual a M más menos uno. Else. Ok, entonces sugieres que en lugar de tener eso ahí, sería R igual a M menos 1. ¿Sí entendí bien? Sí. Ok. Y pues sí, ¿no? Es tan sencillo como eso. Simplemente hay que hacer este pequeño cambio porque ahora lo que queremos es irnos a la izquierda. Y por la naturaleza de nuestro código, nos va a regresar esa posición que es la primera ocurrencia. No nos va a regresar ni una posición antes ni una posición después. Ya no, lo único que habría que checar, al igual que en el upper bound, es ver si en algún momento nos vamos a desbordar de un lado o del otro, ¿no? Esos casos son cosas que hay que contemplar y se los voy a dejar ahí para cuando hagan los ejercicios del seguimiento. Ustedes van a tener que ver cómo manejar estas situaciones, ¿no? Cuando se vayan a desbordar. Muy bien. Ok, entonces hasta aquí alguien tiene alguna duda. ¿Cómo usar el upper bound o el upper bound, cómo codearlo? Si no, entonces ya nada más voy a mostrar que estas funciones del upper bound y el lower bound son tan clásicas que casi todos los lenguajes de programación ya las tienen implementadas por defecto. Entonces, en el caso de C++, pues aquí está, ¿no? Entonces, esta función de upper bound la podemos usar sobre cualquier elemento que herede de la clase iterador. Bueno, no estoy seguro si es clase iterador, pero bueno, que sea iterable. Ujú. En este caso, pues es muy común usarlo sobre vectores. Y aquí nos da Hasta el la código está. definición, ¿no? Y bueno, aquí está otra implementación diferente que, que bueno, es equivalente, pero es diferente, ¿no? Igual esta la voy a enseñar la clase siguiente, porque esta luego es más útil cuando utilizamos números flotantes en nuestras funciones, ¿no? Si la función Gauss diese números flotantes, tal vez nuestra implementación actual no funcione adecuadamente para algunos casos. Entonces, la siguiente clase vamos a ver estas implementaciones que son mejores para números flotantes. Pero bueno, aquí como pueden ver, la definición es exactamente la misma que vimos, ¿no? El primer elemento en el rango first last que se compara mayor que, ¿no? O sea, estrictamente mayor al que buscamos, ¿no? Que básicamente es el que le sigue, ¿no? Y así como upper bound, podemos encontrar lower bound. Y no sé si alguien codee en Python, pero también Python tiene estas funciones. Nada más que creo que es con otro nombre. Y aquí también, bueno, C++ nos da la definición, ¿no? El primero que no se compare menor que el valor que buscamos, ¿no? Y eso es importante porque nos regresa el primer elemento que no se compare menor. No nos dice que regrese el primer elemento que es igual, ¿no? Y eso es porque puede que el elemento no exista. Entonces, cuando el elemento no existe, esta cosa nos va a regresar un elemento con un valor superior al elemento que buscamos, ¿no? Si buscamos 6, nos va a regresar tal vez 8, 10, depende cuál valor sea el siguiente, ¿no? Pero en caso de que existiese, sí nos va a regresar la posición del elemento que buscamos exactamente, ¿no? Y por eso aquí lo clarifican bien, ¿no? No se compara menor que el valor.
Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Aclaración. Bueno, no sé si probaron esta herramienta que les mandé. Hay tiempo de una demo. Sí, sí, sí. Voy a echar una demo entonces. Ok, entonces aquí nos dice inserta los elementos, ¿no? que estamos buscando, ¿no? De hecho, vamos a ver si podemos poner el mismo ejemplo con el que estábamos trabajando. Entonces es 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 8 y 9. Ok. Y luego el número que queremos encontrar, ¿no? Y en este caso, pues queremos encontrar el 6. Y luego me va a preguntar si quiero hacer lower bound o upper bound, ¿no? Vamos a empezar con el lower bound. Ok. Y aquí nos imprime paso a paso. Ah, miren, me hizo el upper bound. Pero esto es un bug conocido, ya sospechaba. Ok, bueno, hizo el upper bound. Eh, Resulta que encontramos un bug en producción. Pero bueno, entonces aquí vamos a ver paso a paso cómo la binaria va reduciendo, ¿no? Cómo va quitando a cada paso la mitad del arreglo, ¿no? Va reduciendo el espacio de búsqueda. Y aquí el azulito y el rosita son los iteradores L y R, ¿no? Entonces aquí pueden ver cómo se va comportando. Noten cómo la última iteración, la penúltima iteración están casi coinciden, ¿no? Con el 8, ¿no? Pero ya cuando es la última, el R siempre se va hacia la izquierda, ¿no? Y esto también es por la naturaleza en la que codeamos la búsqueda binaria, ¿no? Si pueden observar, en cualquiera de las dos condiciones, aquí, ya sea que el número que encontramos sea mayor al que buscamos o menor al que buscamos, lo que va a suceder es que la la R se va a ir a la izquierda, o si no, la L se va a ir a la derecha, ¿no? En ambos casos, L termina siendo mayor que R, ¿no? O sea, la binaria siempre va a terminar con L mayor a R, ¿no? En esta forma, ¿no? En esta forma en la que codeamos. Siempre va a cumplir con esto, ¿no? Y entonces, de hecho, aquí nos faltó, eh, al final, siempre se retorna este valor, ¿no? Que es el que tiene la respuesta. Y bueno, aquí lo podemos observar de manera más visual, ¿no? Cómo quedó el left en el 8, ¿no? Y realmente buscábamos el 6, ¿no? Entonces nos retornó el mayor, el inmediato mayor, ¿no? Y de manera similar nos va a suceder para el lower bound, pero creo que ahorita no lo voy a poder demostrar por este bug que tenemos. Igual lo corrijo al rato y ustedes ya lo van a poder usar bien. A ver si pongo lo opuesto. Sí, no funcionó. Ok, bueno, pero va a funcionar de manera similar, solo que del lado izquierdo, ¿no? Y pues esto les sirve para que puedan entender aún mejor cómo va moviéndose los iteradores, los L y R, ¿no? Listo, yo creo que así ya sería todo por hoy. La siguiente clase, eh, estaría bien que practicaran un poco si quieren, denle una checadita más profunda a lo que es la binaria. Y voy a comenzar con algunas preguntitas para que descubramos cómo hacer esto de binaria sobre la respuesta, que es otro concepto que utilizamos mucho para resolver los problemas de programación competitiva, ¿no? Binaria sobre la claro. respuesta. Y además, esas preguntas que voy a hacer nos van a servir para perfeccionar esto que acabamos de aprender, o sea, para que a ustedes les quede bien firme cuándo usar una binaria, cuándo usar otro tipo de binaria, o simplemente el cómo aplica la binaria a cierto problema. Y ya finalmente voy a enseñar esta otra forma de codear la binaria que es más óptima para flotantes y que incluso funciona también para enteros. Y ya será cuestión de ustedes cuál usan o con cuál se acomodan más. Yo en la particular, esta de puros enteros, casi siempre la uso porque es un poco raro que salgan flotantes. Pero cuando salen flotantes, entonces uso la otra y ya no tengo miedo de que nunca vaya a frenar, ¿no? Porque vamos a ver qué sucedería si aquí fuesen números flotantes, ¿no? Nada más para que se queden con la duda.
Si aquí mi función regresase un número flotante y yo me tuviese que mover sobre un espacio de números flotantes, si yo le resto -1 a mi mitad, pues es demasiado, ¿no? Porque imaginemos que estamos en el 5 y del 5 vamos a saltar al 4, ¿no? Pero como yo tenía un espacio de números flotantes, pues ya me salté el 5. Perdón, el 4.9, el 4.8, todos esos números ya me los comí, ¿no? O sea, nunca consulté estos números. Entonces, restarle 1 implica que no voy a buscar en este espacio, ¿no? Entre el 5 y el 4. Entonces habría que ver qué podemos hacer, ¿no? Y una solución, pues tal vez muy trivial que se les ocurre es, bueno, pues entonces 0.1. O si todavía quiero buscar más, pues 0.00001. Y esto puede llegar a funcionar, pero también puede que no llegue a funcionar. El punto es que nunca sabes si va a funcionar o no. Entonces esta solución no se considera la más adecuada para este tipo de problemas. Y es por eso que vamos a ver la otra forma de hacer la binaria, que nos va a servir justamente para estos casos, ¿no? Sin error alguno. Entonces igual ustedes pueden ir checando implementaciones diferentes de binaria, etcétera. Incluso aquí en el mismo repositorio, creo que por aquí pongo esta implementación. Si quieren, intenten entender por qué funciona. Si no, de cualquier manera yo la voy a explicar en la siguiente clase, al igual que las pequeñas preguntas o problemitas que les voy a proponer, ¿no? Otra cosa Listo. interesante es que Binario es súper común para entrevistas, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, sí. De hecho, creo que, no sé si conocen a Abby, pero creo que tres de sus entrevistas, dos o tres, no estoy seguro, les preguntaron esta binaria, ¿no? Justamente codifícate el upper bound y el lower bound, ¿no? Y bueno, también hay otro tipo de entrevistas que hacen uso de binaria, pero tal vez no tan directo, ¿no? Pero es muy popular que te pregunten el upper bound y el lower bound. Y a mí también me lo han preguntado. De hecho, en Google me hicieron esa pregunta. Y fue exactamente igual, ¿no? Implementa primero la normal, luego el upper bound, luego el lower bound. Y ya nada más ahí me ponían algunos casos especiales. Entonces, esto es súper común en entrevistas, súper, súper común. Y también en programación competitiva es súper, súper común. Que de los conceptos o ideas más populares. Va, pues. Como última cosa, antes de que se me vaya la gente y se me olvide otra vez, ya puse las dos publicaciones que les había hecho al principio de la clase. La publicación para que reaccionen si pueden participar en el concurso de esta semana, semana que justamente será el concurso de binario y búsquedas, para que reaccionen. Y también otra encuesta para que me digan en qué día nos juntamos para platicar de las soluciones del concurso en las que no puede venir. Y ya me dicen. Lo más probable es que parece ser que nos juntamos el viernes a la hora del club, a la 1:30. Pero bueno, todavía tienen tiempo de votar y cambiar las decisiones. Esos eran mis anuncios parroquiales del día de hoy. Qué bien, entonces yo me retiro. Muchas gracias.